Buenos días, hermanos, muy bienvenidos en esta mañana. Vamos a empezar nuestro culto racional para darle a nuestro Señor toda la gloria y toda la honra. Muy bienvenidos todos y vamos a buscar al Señor. Vamos ahora a escuchar unos cánticos que van a tener nuestras hermanas y vamos a cantar con ellas, vamos a alabar al Señor, vamos a bendecirle y después vamos a dar paso a la palabra para que su palabra venga a nosotros y haga esa obra por lo cual la palabra de Dios siempre es enviada a cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar presentando la reunión y seguimos adelante. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana y queremos pedir que tú bendigas tu palabra, Señor, que venga a nuestras vidas, Padre, y haga lo que necesario que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Que tú bendigas el rato de la alabanza, Señor, que podamos cantarte, alabar, bendecir tu nombre, Señor, que ello nos prepare para recibir lo que tú tienes para darnos en este día, Señor, y todo lo que hacemos, Señor, en todo ello, en todo lo que se va a hacer en esta mañana, Señor, es para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas bendecido y para que tu gracia nuevamente nos hable, Señor, y bendiga todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Gracias, Señor, te damos, nos acordamos de nuestros enfermos, los seguimos poniendo delante de tu presencia, Señor. Nos acordamos de Antonio allí en el hospital, nos acordamos de Esther, la tía de Alonso, por Alonso, Señor, y por todos aquellos, como también Manoli, que está en el hospital, Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, Señor, y que tú con tu gracia los alcances. Muchas gracias, Señor, te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y muy bienvenidos todos en esta mañana, Iglesia en Santa Perpetua, Iglesia en Barcelona, muy bienvenidos, y todos aquellos también que nos visitáis por primera vez, muy bienvenidos todos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Son Dios sus obras.
te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. El Señor, resucitado de la muerte, es el Señor. Arrodillados estarán, cada lengua clamará que Jesús
Qué bien, ¿verdad? Es poder cantar esos cánticos a nuestro Señor, escucharlos y alabarle y bendecirle en esta mañana y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Vamos ahora a continuar y vamos a pasar a meditar en la palabra de Dios. Como sabéis, mi intención era acabar la semana pasada, pero me fue imposible, dada el fruto del cual estuvimos hablando y de ese árbol tan especial que somos nosotros plantados junto a las corrientes. Y vamos a leer en esta mañana de nuevo este salmo maravilloso, este Salmo 1. Vamos a leerlo. Si queréis acompañarme, ya es un salmo muy cortito. Y al final, yo creo que al final podremos tenerlo ya casi de memoria, ¿verdad? Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Y vamos a orar para que el Señor bendiga esta su palabra y nuevamente hable a lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos que en este día tú nos hables a cada uno de nosotros. Señor, tú verdaderamente sabes lo que cada vida necesita en este día, Señor. Y queremos que a lo largo de la exposición de esta tu palabra, Señor, tú nos hables a cada uno, Padre, conforme a nuestras necesidades, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El domingo pasado estuvimos viendo cómo el salmista estaba haciendo una comparación, ¿no? Comparando un hijo de Dios a un árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Vimos que ese árbol puede crecer dando su fruto, gracias a ese agua de la cual continuamente está nutriéndose, está bebiendo, para poder así desarrollarse y crecer y traer ese fruto. Y la verdad es que al compararlo a nuestra vida, nosotros somos ese árbol que tenemos que crecer. No podemos quedarnos siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes, sino que tenemos que madurar para poder crecer adecuadamente y dar ese fruto. Y no es un fruto cualquiera, tenemos que dar un fruto. No hablamos de varios frutos, hablamos de un solo fruto, que cuando se abre o se come, así como cuando abrimos una mandarina o una naranja, vemos que tiene una serie de gajos, pues podemos abrirla y comer de cada uno de esos gajos. Pero cuando tú te comes una mandarina o tú te comes una naranja, cuando coges un gajo y te lo pones en la boca, no tiene sabor a kiwi y el otro a mandarina. No. Tampoco tiene gusto o sabor a sandía o cualquier otra cosa. Cuando tú pruebas un gajo de una mandarina, sabe a mandarina, y cuando tú pruebas un gajo de una naranja, sabe a naranja. Pero aquí pasa algo increíble, que cada gajo de ese fruto da un sabor diferente y único. Y así analizamos lo que nos habla en el Nuevo Testamento del fruto del Espíritu Santo, ese fruto que da todo hijo, que es hijo de Dios, no criatura de Dios. Hablamos de que también ese fruto empieza a madurar en unos, en otros ya está casi madurando y en otros ya está maduro para que otros puedan tomar de ese fruto, verlo y puedan dar y glorificar el nombre de Dios. La verdad es que ese fruto es maravilloso, cada gajo es maravilloso. Qué textura, qué sabor únicos en tu vida y en mi vida. Y de esa manera apunta no a una personalidad buena, sino a una personalidad transformada por el poder de Dios. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, antes éramos malos,
o buenos aparentemente, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Y la gracia de Dios hizo que le conociéramos, que le pidiéramos nosotros perdón por nuestros pecados y que a partir de ese momento la gracia de Dios, viniendo a nuestra vida, nos transformó y nos hizo hijos de Dios. Y sabes, ese fruto está ahí, para que cuando nos odien o desprecien, para que cuando nos dejen de lado o nos maltraten, tú y yo podamos amar. Para que aun en medio de las pruebas o del dolor, podamos tener gozo. Para que cuando venga la dificultad a nuestra vida, podamos tener esa paz que solamente Dios la puede dar. Esa paz que el mundo no la quiere robar. Esa paz que el enemigo sabe que si te la roba, vas a estar intranquilo, vas a tener una serie de problemas emocionales tremendos. Pero esa paz de Dios está en nosotros, hijo de Dios. Es la paz con la que día a día nos bendice el Señor. Para que sepamos aguantar y resistir las pruebas y dificultades con paciencia. Para no querer ofender a nadie, ni causarle dolor. Esto nos habla de la benignidad. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener celo por la verdad y la justicia, aborrecer el mal y aborrecer todo aquello que Dios desprecia, que Dios aborrece, teniendo el corazón de Dios, amando las cosas que Dios ama, aborreciendo el pecado y queriendo el bien a todos mis semejantes. Necesitamos que la fe sea una realidad en nosotros, dentro de ese fruto maravilloso del Espíritu Santo, para andar como hijos de Dios en una vida ética y moral, conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, no conforme el mundo nos enseña, no conforme los estudios, el colegio, la sociedad nos está queriendo enseñar, sino como la palabra de Dios nos enseña. Necesitamos tener moderación que va acompañada de esa fortaleza y valor para que en un momento dado nos podamos enojar y saber parar, y cuando se necesita, y para saber obrar con enojo cuando se necesita y saber parar, y ser humilde y sumiso cuando se necesite. Mansedumbre. Tener el dominio propio acerca de nuestras pasiones y deseos. Templanza. Qué necesario, ¿verdad? Es este fruto en nosotros. Que demos este fruto que honre y que glorifique a Dios. Un solo fruto, diferentes sabores, diferentes texturas en cada gajo, pero un solo fruto. Un solo fruto que da la honra y la gloria a Dios. Un solo fruto que bendice nuestras vidas. Un solo fruto que apunta a que en nuestra vida hay una relación personal con Dios. Y fíjate, sigue diciendo este salmo, y todo lo que hace prosperará. Cuando llegamos a esta parte de este salmo, casi que nos parece que nos gusta un poco más. Y es porque pensamos muchas veces en las cosas materiales. Y pensamos que si nos comportamos bien con Dios, que si nuestra vida es lo más recta posible y nos esforzamos en ello, incluso si damos nuestras ofrendas y diezmos, Dios nos tiene que bendecir de una manera especial. Pero esto parece como si fuera un trato entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y muchas veces actuamos así: Señor, yo te doy, pero yo necesito esto, Señor. Y parece como si estuviéramos comerciando con Dios. ¿Es que estamos pidiendo un préstamo? Es lo que parece. Déjame decirte que esta manera de pensar, como algunas otras, así raras, vienen heredadas de un trasfondo católico en el que muchos de nosotros nos hemos criado. Tú pagas una bula y estás exento de una serie de cosas. Tú pagas tu misa de difuntos y tu difunto sale del purgatorio. Tú haces penitencia y vas a ser bendecido y vas a ser prosperado. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Aún podríamos pensar como muchos mentirosos, a los cuales yo los trato así de mentirosos y sacas de dineros, que hablan de un tal evangelio de la prosperidad, que no es ni evangelio ni nada de nada, sino que es una manera de enriquecerse y de tomar el pelo a los que de verdaderamente en humildad buscan a Dios. Pero esto es culpa nuestra muchas veces, porque, ¿sabes? Si leemos la Biblia, entenderemos cuál es el evangelio de verdad.
Si tenemos comunión de Dios, sabremos si lo que esa persona nos puede intentar decir para sacarnos dinero o sacarnos cualquier otra cosa es verdadero o no. Pero mira, siempre que te hablen de dinero, de política, de una serie de cosas, hijo de Dios, nuestro reino no es de este mundo. Lo dijo Jesús, nuestro reino está en el reino de los cielos. No tiene nada que ver con lo material. Es todo lo contrario. Nuestro reino tiene todo que ver con lo espiritual. Pero para que nadie nos engañe, porque estamos en tiempos peligrosos, dice la palabra de Dios. Fíjate, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, te lo voy a leer, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, se irán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y en Romanos 16, capítulo 16, versículos del 17 al 20, nos dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué cuidado tenemos que tener, hijo de Dios? Pero para tener ese cuidado de que nadie nos engañe, de que no nos hagan desviarnos del camino correcto, para que no nos hagan desviarnos de ese camino en el cual estamos andando muchas veces con dificultad, pero estamos andando para que nadie nos engañe, porque, vale, si somos hijos de Dios nos podrán engañar, nos podrán desviar, pero tendremos que volver a andar aquel camino del cual nos desviamos, y todo eso trae pérdida en nuestras vidas. ¿Qué cuidado tenemos que tener, hijos de Dios? Tengamos comunión con nuestro Señor, leamos la palabra y no nos dejemos arrastrar y engañar por aquellos que andan en sus propios deseos y pasiones. Lo que también nos dice este versículo, fíjate qué cosa tan importante, que en medio de la sequedad, en medio de los problemas y de las dificultades, este árbol, es decir, nuestra vida, nuestra persona, sigue nutriéndose del agua, sigue nutriéndose de Dios, sigue confiando en Dios, aunque todo a su alrededor puede estar mustio, decaído, pero este árbol confía en tomar esas aguas refrescantes que bendigan su vida. Tú y yo, beber del río de Dios, del Espíritu Santo, y por eso seguiremos vigorosos, porque nuestra confianza y nuestra nutrición están en Dios. Porque aunque tú y yo somos hijos de Dios y andamos en los caminos de Dios, los problemas van a venir a nuestra vida. Vendrán dificultades, cosas que jamás pensaríamos vivir y cosas que jamás pensaríamos que nos fueran a ocurrir, pérdidas de seres queridos. Pero ¿sabes, hermano mío? Aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, todo va a ser diferente, porque Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, es el bálsamo que cura, es la fuerza que levanta. Acuérdate de esta palabra: somos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. Acuérdate de esto, que no se te olvide nunca, porque aunque todo a tu alrededor pueda estar destruyéndose, tú podrás estar en medio de la dificultad, del problema, del dolor, fuerte, porque estás nutriéndote de Dios. Fíjate lo que encontramos en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Es un verso que todos sabemos, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero esto muchas veces pensamos que todo lo podemos en Cristo. No. Mira, no somos superhéroes, no somos personas que no tengamos sentimientos, que me puedo enfrentar a las cosas y a las situaciones y no ser herido o machacado. Mira, para que lo podamos entender un poquito mejor, vamos a la traducción lenguaje actual, que dice así: Cristo me da fuerzas
para enfrentarme a toda clase de situaciones. Amén. Claro que sí. Cristo me da fuerzas para poder enfrentarme a toda clase de situaciones. Gracias. Y tenemos que decir gracias, gracias Señor, por haber venido a nuestra vida. Porque ¿cómo estaríamos? Porque tantos de nosotros hemos pasado por situaciones adversas, difíciles. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos tenido a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros, verdad? Nos sentimos afortunados por tener un Padre así. No nos sentimos huérfanos, jamás nos podremos sentir huérfanos porque tenemos un Padre que vela por nosotros constantemente. Y la verdad es que yo no sé por qué situación habrás podido pasar. A veces pensamos que no podemos más, que no tenemos fuerzas. Pensamos incluso que estamos destruidos, acabados. Pero el Señor nos da esas fuerzas sobrenaturales para seguir avanzando, para continuar en nuestro camino, para, si como hijos pródigos hemos abandonado el camino, volver y poder continuar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Podemos caer, apartarnos, pero si somos hijos de Dios, en lo más profundo de nuestro ser, habrá una voz que nos esté diciendo: vuelve a casa, hijo mío, vuelve a casa. Me gustaría ahora dejarte con un testimonio tremendo del pastor y evangelista Rubén Hernández. Es muy cortito para que lo escuches y después seguiremos hablando de él. Presta atención. Algunos tal vez saben, otros no. Yo entiendo perfectamente lo que sintió Abraham en el monte a la hora de sacrificar a su hijo. Si usted y yo no entendemos que ser adorador nos va a costar, si usted y yo no entendemos que aquí hay un precio que pagar, no el de la salvación porque ese está pago, pero el de ese compromiso, esa búsqueda honesta, sincera, a un Dios que lo merece todo, aunque no entendamos. En el año 95, mi hija menor de 16 años, llamada Jehová Existe, Shesia es su nombre, por andar medio rebelde con el Señor, se fue de la casa. Se empató con un novio apartado del Señor. Habiéndose ido de la casa, yo ni siquiera sabía dónde andaba. Se había escapado con este novio, se había ido a otro estado de la nación americana. Y 2 semanas luego de estar viviendo con él en la casa de su madre, por alguna extraña razón, el chico sacó una escopeta que tenía guardada, que un amigo le había dado. Dice que esa noche habían estado en una fiesta de cumpleaños. Y cuando regresaron de la fiesta, este chico está con mi hija en el cuarto. Ha sacado esa escopeta calibre 12, recortada. Le ha apuntado el rostro a mi hija con aquella escopeta. Y aló el gatillo. Y el estallido de aquella explosión, ¡pum!, destruyó el rostro de mi hija. Dice que parte de su cerebro quedó incrustado en el techo y en las paredes de la habitación. Sus 2 ojos azules explotaron. Perdió el habla, pero no perdió el sentido. La misma madre del chico que le había disparado se montó con ella en la ambulancia y durante esos primeros minutos le habló y le dijo: niña Jessie, estás muy mal, tienes que reconciliarte con el Señor, contesta aquí con mi mano, apriétame la mano para sí, para no, ¿quieres que ore por ti? Sí, oró por ella, la reconcilió con el Señor. Cuando llegó al hospital estaba en coma, pero estaba viva. Cuando llegan las noticias a mí a la Florida, en cuestión de horas yo estoy montado en un avión, montado en un carro y llego al hospital. ¿Cuántos padres hay aquí a ver las manos?
Cuando llego al hospital, mi hija está en coma. La enfermera me dice, señor, háblele, está en coma, pero háblele. Ellos siempre se escuchan. Me acerco a la cama donde está mi bebé. Está toda arropada, solamente tiene una careta puesta plástica en su rostro. Su cabello largo, rubio, está manchado de sangre. Noto que en la mano izquierda tiene una venda puesta, pero no sabía por qué. Está toda cubierta, solamente me acerqué a su oído derecho y me incliné así, tenía el corazón roto, no sabía qué decir. Me acerqué a su oído y le dije, bebé, papá está aquí, todo va a estar bien. Fue lo único que me salió decirle. Las horas que estuve allí se convirtieron en toda una agonía. Y para acortar esto, porque tengo que terminar, en algún momento, luego de varias entradas y salidas, me hacen salir del lugar. Estaba toda conectada a máquinas respiratorias y máquinas por todas partes. Los médicos me hacen salir. Recuerdo que me voy a caminar así por un pasillo muy largo del hospital. Confundido, no sabía qué pensar, no sabía qué decir. El hombre que ha ganado a miles para Cristo, el gran predicador. Mi hija se muere, se me escapa como el agua, se escapa entre los dedos. No sé qué hacer, no puedo hacer nada. Un médico se me acercó en algún momento y me dice, señor Hernández, ¿ha considerado donar los órganos de su hija? Que se había considerado donar los órganos de su hija. Yo nunca le contesté. Ahí me voy a caminar por el pasillo y en algún momento Dios me habla y me detiene en el pasillo y me dice, como siempre me habla cuando me quiere intimar, me dice, hijo, y yo me detengo, sé que Dios me quiere hablar. Habla a mi corazón Dios y me dice, la he recibido en mi regazo. En buenas palabras, Dios me acababa de decir que mi hija había fallecido. Cuando me volteo así del pasillo, vienen 3 médicos así, cabizbajos, a decirme, señor Hernández, su hija ha muerto. Ahora, ¿cómo tú le dices a tu alma que te mataron a tu hija? ¿Cómo tú le dices a tu alma que alguien te ha destrozado con una escopeta un pedazo de tu alma? ¿Cómo tú manejas ese concepto? ¿Cómo tú no te rebelas en contra de Dios? ¿Cómo tú no blasfemas el nombre de Dios? Cuando 3 meses antes de ese incidente, yo siento una inquietud muy fuerte de parte del Espíritu de Dios y me alejo por 3 días de oración y ayuno. Y ya mis hijos grandes se los rededico al Señor. Y Él al segundo día de ayuno me habló y me dice, entrégamelos de nuevo que yo me encargo de ellos. 3 meses después me habían asesinado a mi bebé. ¿Cómo le decía yo a mi alma que no se rebelara? ¿Cómo le decía yo a mi alma que no blasfemara el nombre de Dios? ¿Cómo le decía yo a Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaban tus ángeles cuando aquel idiota estaba a punto de alar aquel gatillo? Mi bebé había muerto, hermanos. Y ahora solo restaba enterrarla. ¿Sabes que si un padre, si un hijo pierde a sus padres es huérfano, si un hombre pierde a su mujer es viudo? Pero si un padre pierde a su hija no hay palabra en nuestro vocabulario para ello, porque es absurdo, anormal, se supone que nunca ocurra. De pronto usted me ve predicando con esta pasión que predico, haciendo los chistes que hago, moviéndome como me muevo y dirá, qué lindo, nunca le pasó nada. Si estoy de pie en este altar ante esta audiencia maravillosa en esta noche es solamente por la pura gracia y misericordia de Dios. Porque más de una vez mi corazón fue roto, quebrado por la vida, y los millones de pedacitos que quedaron solamente fueron juntados de nuevo por la gracia, la virtud y el perdón y el amor de Dios, que me permitió levantarme una vez más de mi infortunio y en la medianoche de mi quebranto poder levantar las manos al cielo y decir, yo no entiendo por qué me mataron a la hija, yo no entiendo por qué estoy sufriendo tanto, yo no entiendo por qué esto ha pasado, pero yo voy a levantar mis manos a ti, yo te voy a alabar y yo te voy a bendecir y yo te voy a honrar, aunque no entienda, aunque esté gritando, aunque esté llorando, aunque me esté volviendo loco, me voy a volver loco adorándote, me voy a volver loco contigo, Señor. Ser adorador te va a costar, yo lo sé por experiencia propia. A la hora de enterrar a mi bebé, canté alabanzas al Señor, prediqué en la funeraria, 20 chicos se convirtieron a Cristo. En el momento en que se la llevaban para meterla en el lugar,
en el panteón allá donde iban a estar sus restos. No quise que nadie estuviera conmigo, me fui solo para mirarla. Allá la llevaban en un ataúd que yo había comprado. Quise comprarle un auto para que fuera a estudiar, pero no pude comprarle un auto, tuve que comprarle un ataúd. Quise comprarle su vestido blanco de novias para casarla, tuve que comprarle un vestido para enterrarla. Yo sé cuánto cuesta adorar a Dios. Y estando así no quise que nadie se me acercara, ni mi esposa, nadie, ahí la llevaban. Y recuerdo que crucé así mis brazos, todavía confundido, todavía roto, todavía muerto por dentro. Y yo decía, no puede ser, no puede ser, esto no puede estar pasando, esto tiene que ser una pesadilla horrenda. Y yo voy a despertar ya mismo, yo voy a despertar y voy a estar en casa y todo va a estar bien y la bebé va a estar viva y todo esto será una horrenda pesadilla. Y yo la miraba y se la llevaban. Han pasado más de 13 años de aquel día. Recuerdo que estaba así, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Y sentí los brazos de mi padre como me abrazaron fuerte. Y Dios habló a mi corazón. Y lo maravilloso es que Dios me dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué tiempo me queda? 3, 4 minutos. Dios me abraza y habló mi corazón y me dice, hijo, papá está aquí y todo va a estar bien. Entonces yo levanté mis manos y adoré al Dios de mi juventud, al Dios que había conocido cuando tenía 18 años en San Juan, Puerto Rico. Aquella noche cuando el evangelista Nicky Cruz predicó el evangelio y este joven de 18 años corrió al altar de Dios. Levanté mis manos y bendije al Dios de la creación. Y le prometí, mi alabanza y mi adoración serán tuyas para siempre. Y lo que ahora no entiendo, algún día lo entenderé. Pero mientras... Y si hablamos de frutos, quiero decirte que este hombre dio su fruto. Cuánto dolor, qué difícil se le haría a lo mejor perdonar a este joven por lo que hizo. Pero ¿sabes una cosa? En medio del dolor, de la adversidad, tuvo el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y es importante que a partir de ahora sepamos lo que es el camino del justo, para que podamos ver el contraste del camino de los malos. Porque cualquier hombre, pasando por lo que pasó este evangelista, por este dolor tan grande, tal vez hubiese reaccionado de una manera muy distinta. Tal vez cualquier persona que no hubiese conocido al Señor se hubiese tomado la justicia por su mano, aunque fuera a la cárcel. Pero fíjate, vamos a contrastar el camino de los malos. Versículo 4 dice, no así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. No pasa así, para ellos no hay esperanza. Los demás árboles son como son como la paja, que cuando el grano de trigo es espolvoreado, es trillado, la paja se la lleva al viento y queda el grano. El grano es ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que medita en la ley de Dios de día y de noche, que ama las cosas de Dios, que busca al Señor su Dios. Pero la paja, lo que se lleva el viento, son todos aquellos árboles que no han sido plantados junto a las corrientes. Amigo, que me escuchas, ¿has desaprovechado tu vida? ¿No te has preguntado cuando mueras a dónde irás? Claro, puedes decir, no hay nada. Y quiero decirte, lo siento por ti, porque tantos hombres han batallado contra Dios, contra su palabra,
pero incluso en el lecho de muerte muchos de ellos se han acercado pidiendo perdón a Dios. Tal vez puedas pensar, bueno, en mi lecho de muerte lo haré, pero ¿sabes una cosa? ¿Será eso algo genuino, algo único? Piensa que aquí estás por una serie de años, aunque pensemos que nunca vamos a morir y que vamos a ser eternos, pero que un día desapareceremos. Mientras los justos atesoran para una eternidad, justo acuérdate lo que te digo, mientras que los justos atesoramos para una eternidad. Los que no son justos atesoran para el día de hoy. Y no podrás excusarte ante Dios, porque con toda seguridad un hijo de Dios tal vez te habrá hablado, te habrá llegado un tratado, un folleto, una Biblia, o tal vez me estás escuchando en esta mañana. Y si me estás escuchando en esta mañana y no eres un hijo de Dios, quiero decirte que estás siendo sentenciado, que no vas a poder tener excusa delante de Dios, que si no quisiste saber nada de Dios, Él no querrá saber nada de ti. ¿Sabes? Este salmo nos dice, porque Dios conoce el camino de los justos. Es decir, Dios conoce el camino de aquellos justos y está con ellos. Último aviso, podrás disfrutar de muchos instantes de felicidad con una familia, con hijos, con un trabajo, tal vez con un deporte, con una afición, pero ¿cuál será tu destino final si no tienes a Dios? Te lo quiero decir, es pasar toda una eternidad apartada de la gloria de Dios, es decir, un infierno, porque la senda de los malos conduce a la perdición. Pero puedes pensar, pero yo no soy malo, yo no robo, ayudo a las personas, me comporto como se espera de mí. Si no has perdido perdón a Dios por tus pecados, si no crees que Jesús es el Hijo de Dios que vino a reconciliarte con Dios, si no sigues los caminos de Dios, si no lees la palabra de Dios, si no hablas con Dios, si no vas a una iglesia donde reunirte y poder alabar y bendecir el nombre de Dios, me parece que no eres un hijo de Dios. Serás una criatura, pero no un hijo de Dios. Y quiero decirte en esta mañana que necesitas a Dios en tu vida. Aquellos que somos hijos de Dios, yo en mi vida como creyente, creo que cuando empezábamos esta temática del Salmo 1, me encantaba este salmo. Me identificaba con ese árbol. Y yo me sentía como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, pero me di cuenta que no lo era. Me encontré mal, me angustié, pero, ¿sabes? En mi trasfondo, tal vez yo era muy parecido al joven rico. ¿Os acordáis aquel joven rico que fue delante de Jesús? Y Jesús le dijo, tan solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y yo entiendo lo que sentiría ese joven rico, porque tal vez me di cuenta de una tremenda realidad, que yo no era ese árbol plantado junto a las corrientes. Intenté fijarme en los hombres para ver si había alguien así. Y tampoco lo encontré. Y lo más maravilloso es que a través de todo este tiempo encontré a esa persona, a ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que dio su fruto a su tiempo, Jesucristo. Lo encontré. Siendo ya un creyente, encontré que ese Jesús me planta junto a las corrientes, porque no es a través de mis méritos, ni de mis fuerzas, ni de mi esfuerzo humano, sino que es a través de Jesucristo, que Él me planta junto a las corrientes de las aguas para poder nutrirme del Padre Celestial. Y Jesús nos ha trasplantado ahí, junto a la ribera de los ríos,
junto al agua para nutrirnos del Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas. Fíjate en Juan capítulo 1, versículos 11 al 14, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Has visto qué palabras tan tremendas? Dice así, lo vuelvo a repetir: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad humana, ni de varón, sino de Dios. Si no eres un hijo de Dios, hoy es un buen día para que llegues a ser un hijo de Dios. Y los que somos hijos de Dios y que tal vez estamos en tibieza, despertemos y volvamos a la fuente de agua viva. Tal vez tú que crees conocer a Dios, pero en la verdad vives en una religión, vuélvete a Dios. Hoy es día de reconciliación. ¿Quieres ser un hijo de Dios? Espero que sí, porque Dios te está esperando. Que el Señor te bendiga. Acabamos con los anuncios que dentro de un ratito, a las 12:30, estará la escuela dominical. El martes, el culto de las damas, en los cuales todos somos bienvenidos. Miércoles, culto online. Viernes también. Jueves, si Dios así lo quiere, culto presencial en la iglesia en Barcelona. Y domingo, pues como hoy, culto de alabanza y adoración, culto de meditar en su palabra y también culto de Santa Cena, para recordar lo que hizo Jesús una vez por todos nosotros y para siempre. Que el Señor nos bendiga, que tengamos una buena semana.